Bienvenidos a otra entrega de nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre las funciones de la columna vertebral. Nos enfocaremos principalmente en la función de movimiento y de sostén, donde describiremos las características biomecánicas de cada una de las estructuras que participan con esta función. Espero que el contenido sea de su agrado y que aporte bastante información. Muchas gracias. La columna vertebral es un tallo óseo que está constituido por la superposición de las vértebras, las cuales están articuladas entre sí por diferentes sistemas de articulación. Por ejemplo, la articulación intersomática, o sea, entre los cuerpos vertebrales, está unido por un fibrocartílago, el disco intervertebral. Por ende, este tipo de articulación es una sincondrosis. Las articulaciones cigoapofisiarias, las que se producen entre las apófisis articulares, estas son de tipo de artrosis. Hay algunos textos que refieren que la unión entre los arcos vertebrales por los diferentes ligamentos pudiese denominarse como una sindesmosis. La columna vertebral, a través de su adaptación a la bipedestación, ha obtenido diferentes curvaturas por el efecto de los músculos. En la parte más proximal, a nivel cervical, este tiene una lordosis de convexidad anterior, mientras que a nivel torácico tiene una sifosis de concavidad anterior que a la vez ayuda a aumentar la capacidad torácica. A nivel lumbar cuenta con una lordosis de convexidad anterior cuya función principal es ubicar el centro de gravedad por encima del sacro. A nivel sacrococcigio, este tiene una sifosis de concavidad anterior. Su función es trasladar las fuerzas que descienden por la columna hacia la pelvis, a su vez a los miembros inferiores. La columna vertebral cuenta con tres funciones básicas. La primera es la estática o soporte, la cual está representada por los cuerpos y los discos intervertebrales, ya que soportan la carga de la columna vertebral. Tiene una cinemática o de movilidad que está representada por el arco vertebral, el cual su función principal es la movilidad de la columna vertebral. Y tenemos la función de protección. Esta está dada por el conducto raquídeo, el cual contiene la médula espinal, a la cual brinda protección. En el día de hoy nos enfocaremos sobre todo en las funciones estática y cinemática, donde describiremos cada una de las cualidades biomecánicas de las estructuras que participan en estas funciones. Desde el punto de vista biomecánico, las curvaturas de la columna vertebral le brindan mayor resistencia, ya que a mayor número de curvaturas, este presenta más resistencia. La relación es el cuadrado del número de curvaturas más una. Entonces, la columna vertebral con sus curvaturas es 10 veces más resistente que si la columna vertebral fuera completamente recta. Para estudiar la biomecánica de la columna vertebral, debemos conocer su unidad más básica, denominado segmento de movilidad o unidad funcional vertebral, que está constituido por dos vértebras adyacentes unido por las articulaciones de este. Esta unidad cuenta con dos tipos de movimientos fundamentales: movimientos restringidos y movimientos fisiológicos. En los movimientos restringidos tenemos la traslación, el cual está limitado por el efecto de las apófisis articulares, ya sea por su morfología y por la dirección de sus carillas. También influyen los ligamentos y las fibras del anillo fibroso del disco intervertebral. La compresión axial, que está limitado por la resistencia de los tejidos en compresión. Los movimientos fisiológicos tenemos la rotación axial y la inclinación, que puede ser en flexión, extensión o inclinación lateral, que también se conoce como inflexión. La movilidad de la unidad funcional está limitada por el efecto de la morfología de las apófisis articulares y la disposición de los ligamentos y cápsula articular. El disco intervertebral soporta una distensión y una compresión de un 20%. La movilidad de la columna vertebral se debe a la superposición de las unidades funcionales. En este cuadro representamos la capacidad de movilidad de la columna en conjunto. No detallaremos cada uno de estos datos, sin embargo,
mencionaremos que la columna cervical es el segmento de la columna vertebral que tiene mayor arco de movilidad en sus diferentes rangos de movimientos y que la flexoextensión en sentido general es la cual tiene mayor arco de movilidad con 280 grados en conjunto. Debemos de mencionar que la columna vertebral, al ser una estructura única, se dificulta un poco la evaluación de su rango de movimiento al no tener una estructura de comparación. Si hacemos una búsqueda bibliográfica, nos daremos cuenta que el rango de movilidad de cada uno de los segmentos de la columna vertebral y de esta en conjunto varía de una literatura a otra y de una población a otra. Por ende, estos valores solo suelen ser de referencias y debemos tener en cuenta al momento de evaluar este tipo de paciente su contextura, su edad, su estado físico para tener una mejor apreciación sobre los rangos de movilidad adecuado en cada individuo. Para comprender la biomecánica de la columna vertebral, se han establecido modelos mecánicos que simplifican el funcionamiento de la columna vertebral para su mayor comprensión. Uno de estos es el modelo de trípode o taburete, el cual compara la columna vertebral con esta estructura. Se describe que este tiene varios sistemas. Está el sistema de pilares y el sistema de palanca. El sistema de pilares es la parte de la columna que se encarga del soporte de la columna vertebral. Tenemos un pilar anterior que está representado por el cuerpo vertebral y el disco intervertebral, y dos posteriores, izquierdo y derecho, que corresponden a las apófisis articulares y elementos de conexión. El sistema de palancas está constituido por la apófisis espinosa, la apófisis transversa y la parte posterior de las costillas. Este sistema de palanca es el que recibe la tensión por parte de los ligamentos y los músculos. Otro modelo simplificado pero eficaz es el modelo de la grúa, donde se compara la columna vertebral con una grúa. Este funciona como una palanca de primer orden, también denominado balancín, donde tenemos que el fulcro está dado por los pilares tanto anterior como posteriores. La resistencia está dada por el efecto de los ligamentos y de los músculos, mientras que la potencia está influenciada por el centro de gravedad y por los músculos abdominales. Cuando describimos la configuración de la grúa, este se representa con una grúa que está constituido por una torre formado por los pilares, quien recibe la carga, y por una viga, el cual cuenta con un segmento largo que está influenciado por el centro de gravedad y los músculos abdominales, mientras que en la parte posterior tenemos un segmento corto que está representada por las palancas óseas. La columna en conjunto se comporta como una superposición de grúas, cuya orientación y forma depende del segmento de la columna vertebral en que se encuentre. Cada una de las partes de la vértebra de la columna vertebral, así como los elementos que conectan estas vértebras, tienen propiedades biofísicas que influyen en la mecánica de la columna vertebral. Y a continuación describiremos las principales y su función y la forma en que ésta influye en su mecánica. Uno de los principales elementos es el cuerpo vertebral. Este en su periferia es cilíndrico y está constituido por hueso cortical. Le confiere el 10% de la resistencia de esta estructura. En el centro tiene un armazón trabecular, el cual le confiere el 90% de la resistencia. Este tiene una configuración característica en forma de trabéculas horizontales, verticales y arqueadas. Como podemos observar en este esquema, las trabéculas arqueadas no llegan hasta la parte anterior del cuerpo vertebral. Por ende, a este nivel solo hay trabéculas verticales y horizontales. Desde el punto de vista biomecánico, en esta zona es más débil, y esta zona es la que se conoce como triángulo de debilidad, el cual tiene una base anterior. Es la zona que frecuentemente falla cuando tenemos un trauma en compresión y flexión.
En los extremos de los cuerpos vertebrales tenemos los platillos vertebrales, los cuales están recubiertos por cartílago y estos funcionan como una membrana permeable que interacciona junto con el disco intervertebral. Su contenido es la médula ósea, el cual le confiere un efecto hidrostático al cuerpo vertebral como si fuera un amortiguador. En los momentos de compresión, el cuerpo vertebral se comprime y cuando le retiramos la compresión, este recupera su forma. Otra estructura sumamente importante para el soporte de la carga de la columna vertebral es el disco intervertebral. Esta es una estructura fibrocartilaginosa que se encuentra entre un cuerpo vertebral y otro. Está constituido por dos zonas. En el centro tenemos el núcleo pulposo y en la periferia está el anillo fibroso. El núcleo pulposo representa el 25% de la altura de la columna vertebral y el 40% de la superficie del disco. La altura de este va a depender de la hidratación y a su vez la hidratación del disco va a depender de la edad del individuo y del efecto de la gravedad. La concentración de agua del núcleo pulposo varía dependiendo la edad. En la infancia este está representado por alrededor de un 90%, mientras que en un adulto joven sin ningún tipo de patología a nivel de la columna su concentración es de un 80%. En un adulto mayor, tomando en cuenta además los efectos del envejecimiento del disco, tenemos un 65% de concentración de agua. El núcleo pulposo está constituido sobre todo por fibras de colágeno tipo 2. Podemos observar células que son parecidas a los condrocitos, cuya función principal es la producción de matriz extracelular. La sustancia fundamental está representada por los proteoglicanos, el cual le confiere el efecto osmótico al núcleo pulposo para atraer el agua. El anillo fibroso, el cual está en la periferia, está constituido por capas superpuestas de forma concéntricas. Son alrededor de 12 y se denominan como lámelas. Están constituidos por colágeno de tipo 1. Las células que podemos observar son en la periferia células que son parecidas a los fibrocitos, mientras que en la parte más interna observamos células que son más parecidas a los condrocitos. A los lados tenemos las placas cartilaginosas, las cuales funcionan como membranas semipermeables que permiten el paso de agua y de nutrientes entre el cuerpo vertebral y el núcleo pulposo. Los pilares posteriores están constituidos por las articulaciones cigoapofisiarias. Estas son articulaciones de tipo sinoviales, por ende cuentan con una cápsula articular, líquido sinovial, membrana sinovial, cartílago articular y espacio articular. Como toda articulación sinovial, este puede sufrir diferentes tipos de patologías como la osteoartrosis o la artritis reumatoidea, entre otras. En la parte superior de la columna, refiriéndonos a la columna cervical y torácica, estas son de tipo artrodias o planas, mientras que en la columna inferior o lumbar, esta es de tipo trocoidea o pivote. Las funciones que cumplen las apófisis articulares es la de restricción del movimiento, sobre todo movimientos de cizalladura y de rotación, y la protección del disco, ya que limita estos movimientos, los cuales pueden dañar el disco intervertebral. Esta tiene poca capacidad de absorción de la presión de la columna. En sentido general solamente soporta de un 9 a un 15%. Este dato nos hace pensar sobre la eterna disyuntiva que hay al respecto de cuando realizamos una disectomía simple de una columna vertebral, si hay la necesidad o no de fusionar la parte posterior, ya que este no tiene una buena capacidad para soportar carga. Los ligamentos son estructuras sumamente importantes desde el punto de vista biomecánico. Estos funcionan como estabilizadores pasivos. La dirección de sus fibras es paralela al movimiento al que se oponen. Fijan la postura, economizan energía muscular. Dado que fijan la postura y estabilizan la columna, los músculos necesitan menos energía para cumplir esta función. Absorben energía cinética. Dada la propiedad elástica que tienen estas estructuras, absorben parte de la energía que se produce al momento del movimiento.
El ligamento amarillo es una estructura sumamente importante en la biomecánica de la columna vertebral. Este se extiende desde el borde superior de la lámina que está por debajo hacia la cara anterior de la lámina suprayacente. Este ligamento es quien posee el mayor porcentaje de fibras elásticas en el cuerpo. Este se mantiene siempre en tensión y por esto este es 10% más elongado cuando la columna está en neutro que cuando ésta está en extensión. Por su posición y la dirección de sus fibras, este limita la flexión. También ayuda a la conservación del diámetro del canal. Funciona como protección de la médula en el movimiento y por su cualidad elástica, este funciona como almacén de energía. El resto de ligamentos que tenemos en la parte posterior, constituyendo la banda de tensión, tenemos el ligamento supraespinoso que se extiende desde el vértice de una apófisis espinosa a otra, el ligamento interespinoso que se extiende entre una apófisis espinosa y otra. Su función es limitar la flexión. La única diferencia es que el ligamento supraespinoso se encuentra más alejado del centro de gravedad. Otro ligamento importante es el ligamento intertransverso. Como su nombre lo indica, se encuentra entre dos apófisis transversas adyacentes y su función, por su posición, es la limitación de la inclinación lateral del lado contralateral. El ligamento longitudinal anterior y longitudinal posterior deben considerarse como estructuras que refuerzan el anillo fibroso del disco intervertebral. Por ende, estos limitan cada uno de los movimientos, siendo el ligamento longitudinal anterior más resistente. En la extensión, el ligamento que se tensa es el longitudinal anterior, mientras que en la flexión, el ligamento que se tensa es el longitudinal posterior. Otra estructura sumamente importante es la cápsula articular, cuyas fibras tienen diferentes direcciones. Por ende, su función es limitar tanto la flexión como la rotación de la unidad funcional. A continuación detallaremos el comportamiento de cada una de las articulaciones de la unidad funcional. La primera que hablaremos es la articulación intersomática, la cual se produce entre dos cuerpos vertebrales y el disco intervertebral que lo une. Debemos tener pendiente que el disco intervertebral, específicamente el núcleo pulposo, se encuentra en un estado de pretensión. ¿Qué quiere decir esto? Que por su capacidad osmótica antes de soportar las cargas, este se encuentra completamente hidratado como si fuera un neumático completamente lleno. Y este estado de tensión va a variar dependiendo a la compresión a la cual es sometida, como si fuera un amortiguador, donde hay intercambio de líquido entre el cuerpo vertebral y el núcleo pulposo para amortiguar la carga a la cual es sometida. Debemos conocer que la columna vertebral en decúbito, cuando está acostado, soporta una carga aproximada de 150 kilopascales. En bipedestación, esta carga aumenta 3.5, mientras que en sedestación, dígase sentado, la carga aumenta 4.5 veces. Esto ocurre porque en el estado de sedestación se pierde la curvatura de la columna lumbar. Este es un hallazgo muy interesante. Hemos tenido la experiencia de que personas que se dedican a trabajos donde duran mucho tiempo sentado, como un programador, a muy temprana edad se presenta a la consulta con dolor en la región lumbar y al momento de hacer resonancia magnética podemos observar que el paciente tiene un disco degenerado y con presencia de hernia. El comportamiento del disco intervertebral depende de cómo sea la compresión que reciba. En una compresión axial simétrica, o sea que se transfiera la carga de forma simétrica sobre toda la superficie, el núcleo soporta el 75% de esta y el anillo soporta el 25% de esta. Este se comporta distribuyendo la carga simétrica hacia las estructuras que están por debajo. Y por un mecanismo hidrostático, el núcleo pulposo convierte la fuerza con un vector vertical hacia una fuerza con un vector horizontal que se dirige hacia las capas más internas del anillo fibroso y donde hay una migración del agua del núcleo pulposo hacia los cuerpos intervertebrales. Cuando cede la carga, entonces el núcleo pulposo y el disco intervertebral recuperan su altura. La capacidad de reposición de este va a depender
de la intensidad de la tensión que reciban y la frecuencia con que la reciban. Si recibimos cargas cíclicas muy rápidas, al núcleo pulposo no le dará tiempo a recuperar su altura original. Cuando recibimos una compresión asimétrica en el disco intervertebral, como observamos en este esquema, ocurre una pérdida del paralelismo de los platillos. Esto causa que las fibras que están en el lado convexo se pongan tensas por el efecto de la extensión. También observamos que el núcleo migra hacia un lugar de menor tensión, lo cual causa aún más tensión sobre las fibras del anillo fibroso del lado convexo, por la forma en que se transmite la fuerza. En la inclinación lateral, esta no puede superar los 15 grados porque esto puede causar lesión. El disco intervertebral tiene poca resistencia a la tracción y a la torsión. En este último caso, no debe superar los 16 grados porque esto causa una delaminación. El disco tiene una alta resistencia a las fuerzas de cizalladura. También podemos observar que las cargas tienen efectos biológicos sobre el disco intervertebral. Cuando hacemos compresión estática, esto causa un efecto catabólico. Por eso observamos que un individuo el cual su columna vertebral es sometida a tensión constante, este tiene un efecto de deshidratación sobre el disco y por ende acelera el proceso de degeneración. Una anécdota muy interesante que he recibido de uno de mis maestros es que en su experiencia de cirujano de columna le tocó evaluar a un conjunto de trabajadores en una estación petrolera y las resonancias magnéticas que se le fueron realizadas fue al final de una jornada de trabajo y él pudo observar que estos discos presentaban cambios de deshidratación y degeneración como si estuvieran en un estado de envejecimiento más acelerado. Al darse cuenta de esto, decidió repetir la resonancia magnética en un horario antes de comenzar la tanda de trabajo y pudo observar que el efecto que observaba sobre estos discos estaba dado por la tensión continua a la cual fue sometido durante el día de trabajo. En cambio, la compresión dinámica tiene un efecto anabólico sobre el disco intervertebral, lo cual produce que se forme más sustancia fundamental y el disco se hidrate de forma adecuada. En este esquema podemos observar cómo se comporta la presión sobre los discos intervertebrales relacionado con los cambios de postura. Cuando realizamos una fuerza en extensión, como podemos observar, la presión sobre la parte superior de la columna es mayor, sobre todo en las zonas de T11, T12, T12, L1. Sin embargo, cuando la fuerza se hace en una posición neutra, la tensión se distribuye de forma equitativa. Sin embargo, cuando hacemos la fuerza en flexión, podemos observar que la tensión sobre los discos aumenta considerablemente, sobre todo en la parte baja de la columna, refiriéndonos a L4, L5 y L5, S1. Por eso es que cuando queremos dar consejería a un paciente, recalcamos que al momento de hacer algún tipo de actividad levantando peso, siempre debe tener una postura neutra para evitar lesionar su columna vertebral. A continuación, describiremos el comportamiento del disco intervertebral en los diferentes tipos de movimiento. En la flexión, como podemos ver en este esquema, la tensión se encuentra en la parte anterior del disco. Esto causa que el núcleo pulposo migre hacia la parte posterior, lo cual causa tensión sobre las fibras posteriores del anillo fibroso, asimismo como el ligamento longitudinal posterior. En la banda de tensión podremos observar que los ligamentos supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo y la cápsula articular se someterán a tensión. En la extensión ocurrirá prácticamente lo contrario. La tensión se produce en la parte posterior del disco intervertebral, lo cual causa que el núcleo pulposo migre hacia anterior. Esto causa que se tensen las fibras anteriores del anillo fibroso, también por el efecto de distracción que se
produce en la parte anterior del espacio intersomático. Como mencionamos anteriormente, el ligamento longitudinal anterior refuerza esta zona del anillo fibroso y por ende también es sometido a tensión. Como podemos observar en la parte posterior o banda de tensión, esta se encuentra distendida ya que no está recibiendo cargas de distracción. En la inclinación lateral, como podemos suponer, la tensión es sobre uno de los lados. Esto causa que el núcleo pulposo migre hacia el lado convexo, tensando las fibras del anillo fibroso de esa zona. También los ligamentos intertransversos de la zona del lado convexo se van a tensar, mientras que las del lado cóncavo se van a distender. El movimiento de rotación es un movimiento que se da en compañía de la inclinación lateral y viceversa. En este movimiento ocurre un pivotaje sobre el núcleo pulposo, donde podemos observar un comportamiento a nivel de las apófisis articulares, donde el lado desde donde se produce la rotación reciben fuerzas de tensión, mientras que el lado contralateral recibe fuerzas de distracción. Como mencionamos anteriormente, el movimiento de la columna en sentido general está dado por la superposición de las unidades funcionales. El mecanismo de cómo se produce el movimiento está influenciado por diferentes factores, como la báscula pélvica, los músculos erectores de la columna, los músculos de la pared anterolateral del abdomen y los músculos de la pelvis. En este cuadro podemos observar que en la flexión y la extensión, la zona de la columna vertebral que tiene mayor importancia es la zona lumbar, mientras que la rotación, la torácica, es la que tiene mayor efecto. Aunque en este cuadro podemos observar detalles sumamente interesantes, lo puntualizado es lo principal que debemos tener pendiente. Los músculos del tronco tienen un papel muy importante en la biomecánica de la columna vertebral. Estos funcionan como estabilizadores activos y a través de esto ayudan a la conservación del equilibrio. Parte del efecto de la gravedad que se produce en la columna vertebral es el cizallamiento, y los músculos y las cavidades torácica y abdominal, por un efecto de cámara hidroaérea, ayudan a contrarrestar esto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos una inspiración, las cámaras abdominales y torácica se tensan y por el efecto de los músculos del tronco, al contraerse, esto aumentan la tensión a nivel de estas cavidades, lo cual a la vez produce un efecto de tensión sobre la parte anterior de la columna vertebral, evitando la cizalladura. Un ejemplo de este lo podemos visualizar en este esquema donde tenemos una vejiga donde presenta varias abolladuras en la parte posterior, pero cuando realizamos una compresión sobre los extremos de esta vejiga, el aire, el cual se concentra en la parte central, produce una tensión sobre la parte anterior de esta abolladura, lo cual produce que desaparezcan. También estos músculos tienen una función de estabilizadores, lo cual se denomina sistema de vientos. El sistema de vientos posteriores está producido por los músculos paravertebrales, los cuales al contraerse producen la extensión de esta. Y en la parte lateral tenemos la fascia del músculo dorsal ancho que funciona como estabilizador lateral o viento lateral. Como sabemos, cada una de estas estructuras, refiriéndonos a los ligamentos, cápsula articular, tendones y la misma musculatura, tiene terminaciones nerviosas que transmiten información de tipo propioceptivo, lo cual ayuda en el reflejo fibroneuromuscular que influye en el estado de la postura. Y también, cuando estas estructuras son sometidas a una tensión excesiva, desencadenan un mecanismo de dolor, lo cual alerta al organismo que estas estructuras están a punto de lesionarse, y de forma conservadora se realizan mecanismos para disminuir la tensión sobre esas estructuras.
Comprender la biomecánica de la columna vertebral es un tema esencial en nuestra área, ya que nos permite comprender la fisiopatología de las diferentes enfermedades que afectan la columna vertebral y también nos ayuda en la toma de decisiones al momento de ofrecer un tratamiento, ya sea médico como quirúrgico. Hasta aquí esta entrega de nuestro canal. Espero que el tema tratado haya sido de sumo interés. Recuerden de dar like, suscribirse y compartir el contenido. Muchas gracias.